Buenos días con todos, sean bienvenidos. Vamos a seguir nuestros estudios sobre el liderazgo en la iglesia y hoy vamos a terminar este tema con tu responsabilidad en la iglesia. La idea principal del estudio de hoy es que aunque los ancianos tienen una responsabilidad especial al predicar la palabra y pastorear la iglesia, toda la congregación es finalmente responsable delante de Dios por la doctrina y la disciplina en la iglesia. Vamos a orar para comenzar. Gracias, Señor, Dios soberano, porque en tu misericordia y en tu gracia nos has traído a este lugar para congregarnos como tu cuerpo, Señor. Te pedimos, Padre, que mediante la predicación de tu palabra nuestro entendimiento sea abierto, nuestros corazones sean fervientes, Señor, que tú pongas ese fuego y esa pasión por escuchar tu palabra, por escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que aprendamos provenga solamente de ti, Señor, y que sea para edificación de tu iglesia. Te pedimos, Señor, que podamos cumplir, Dios, nuestro papel en la iglesia, nuestra función, cada uno de nosotros, porque todos somos el cuerpo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a mantenernos sanos en doctrina y a ejercer, Dios, cada don que tú has puesto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 1, de los versículos del 1 al 10, vemos uno de los pasajes más tensos de todas las cartas de Pablo. Y vamos a leer estos versículos. La epístola de Pablo a Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo estaba asombrado de que los Gálatas estuviesen abandonando al Dios que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, el cual verdaderamente no era el evangelio en absoluto, según los versículos 6 y 7. Aquellos que estaban causando problemas a los Gálatas estaban distorsionando el evangelio de Cristo, versículo 7. Y en los versículos 8 y 9, Pablo pronuncia 2 veces una maldición sobre cualquiera que predique un evangelio diferente al verdadero. Predicar un evangelio falso es un asunto tan serio porque todos nuestros destinos eternos dependen de lo que creemos en cuanto al evangelio. La carta de Pablo se dirige a las iglesias de Galacia, como lo dice el versículo 1. Él no solo está hablando a los líderes de las iglesias, está hablando a todos en las iglesias. Según este pasaje, todos los miembros de las iglesias locales son al final los responsables de asegurar que la iglesia enseñe sana doctrina.
En 1 Corintios 5, Pablo aborda otro grave problema que surgió en una iglesia local, solo que esta vez el asunto no es doctrinal, sino moral. Y Pablo escribe, vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5, dice así: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Los corintios estaban tolerando a un miembro de la iglesia que estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre, versículo 1. Su actitud hacia esa persona y su pecado es una arrogante jactancia y aprobación, según el versículo 2. Pablo le dice a los corintios que quiten a este hombre de su comunión, en el versículo 2. Y específicamente Pablo les dice que quiten a este hombre de su comunión cuando se reúnan como iglesia. Cuando todos estén reunidos, han de actuar como una iglesia para sacarlo de su membresía, que es lo que Pablo está explicando cuando habla de entregar a este hombre a Satanás. En este pasaje, Pablo reprende a toda la iglesia por tolerar el pecado de este hombre. Además le dice a toda la iglesia que actúe con el fin de excluir a este hombre de la comunión. Así Pablo considera que toda la iglesia es finalmente responsable de este asunto moral y no solamente sus líderes. En estos dos pasajes vemos que es la iglesia local como un todo la que finalmente es responsable de asegurar que la sana doctrina sea predicada y que las vidas de los miembros de la iglesia estén en concordancia con lo que dice el Evangelio. Esto significa que todos nosotros tenemos una responsabilidad con respecto a la enseñanza de la iglesia y a la vida de sus miembros, y todos tendremos que dar cuentas a Dios en cómo hemos usado esta responsabilidad. Ya que somos en un sentido responsables del testimonio piadoso de los miembros de nuestra iglesia, deberíamos considerar cuidadosamente lo que tenemos que hacer cuando alguien peca contra nosotros. Si es algo menor, es probable que debamos pasar por encima de ello, perdonarlo y seguir adelante. Y si el pecado es más grave, debemos confrontarlo según las instrucciones que Jesús nos da en Mateo 18, versículos del 15 al 17. Si la persona no responde a nuestra reprensión privada, entonces en obediencia a las enseñanzas de Jesús debemos involucrar a otros en la iglesia. Si te enteras de un pecado grave en la vida de alguien, tienes la responsabilidad de hacer algo al respecto. Si conoces bien a la persona, puede ser sabio que la confrontes en privado. Si no la conoces bien, puede ser bueno hablar con uno de tus líderes de la iglesia al respecto. Ten cuidado con la tentación del chisme, pero pedirle a un líder de la iglesia que ayude a tratar un pecado grave en la vida de alguien no es un chisme. El objetivo es que el pecador se arrepienta de su error para que sea salvo de la muerte y se cubra una multitud de pecados, según Santiago 5, del 19 al 20. Como vimos en Gálatas 1, cada miembro de la iglesia es responsable de asegurar que su iglesia predique el Evangelio fielmente. Aquí hay algunas maneras de ejercer fielmente tu responsabilidad
de asegurar que la predicación en tu iglesia sea fiel al Evangelio. Primero, ora regularmente por tu pastor y por otros que enseñan en tu iglesia. Ora para que toda su enseñanza sea fiel a la palabra de Dios. Segundo, estudia la Escritura por tu cuenta, de modo que seas más capaz de discernir el error cuando se cruce en tu camino. Tercero, ora para que Dios te dé un espíritu humilde, lleno de gracia y la valentía para confrontar el error cuando sea necesario. Cuarto, si escuchas algo de un maestro en tu iglesia que te parezca erróneo, pregunta a un cristiano maduro de confianza que conozca bien la Biblia lo que piensa sobre el tema, o pide al maestro que aclare las cosas. Supón que él está en lo correcto y que simplemente es un malentendido. Escucha pacientemente su explicación, y si te convences de que tu maestro ha enseñado un error, acércate a otro líder de la iglesia para explicarle tu preocupación. Oremos para terminar. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos has enseñado que somos responsables delante de ti, de que todo lo que se predique en esta iglesia sea fiel a tu palabra, Señor. Ayúdanos a cumplir esta responsabilidad tan grande. Ayúdanos a orar por nuestros pastores y por nuestros líderes, Señor. Ayúdanos, Padre, a estudiar las Escrituras por nuestra cuenta, para poder darnos cuenta de cuando una mala enseñanza se esté siendo predicada, Padre. Y danos el valor para enfrentar a nuestros hermanos que están en pecado en amor, para que sus almas sean salvas, Señor. Y danos también el valor para enfrentar a nuestros líderes cuando se equivoquen enseñando tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea cuidando a cada uno de las personas que enseñan en esta iglesia, para que solo tu palabra sea predicada en este lugar, Padre. Y te pedimos, Dios, que toda la congregación sea fiel en estudiar tu palabra, sea constante en escudriñar tu palabra, Dios, sea responsable de siempre estar aprendiendo más de ti. Te pedimos, Dios, que cada varón que es líder en su casa sea responsable de enseñar a su esposa y a sus hijos tu palabra, para que todos en la familia sepan, Señor, tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.